comenzar. Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar nuestra sesión de trabajo de hoy día. Vamos a ver más, como el tema de análisis de ítem, que es el que nos toca, está desdoblado en dos clases. Entonces hoy día vamos a ver más la teoría y la próxima clase vamos a incidir más en la parte práctica, ¿cierto? Porque para poder hacer la parte práctica siempre es necesario tener una idea de qué cosas estamos haciendo para que no nos perdamos, ¿cierto? Y podamos tener mayor nivel de comprensión, ¿cierto? Entonces vamos a dedicarnos a presentar la teoría. Estamos en la unidad 2, en el tema 3 que tiene que ver con análisis de ítem. En este caso le hemos planteado sino análisis de ítem 1 simplemente. De hecho, partimos por definir qué cosa es un ítem, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de ítem nos referimos a los reactivos o preguntas, ¿no? Que constituyen los instrumentos, sean estos cuestionarios, escalas, test o incluso pruebas de conocimiento, que generalmente no se tienden a poner porque para muchos test y pruebas de conocimiento son sinónimos, ¿no? Incluso en algún momento el que habla se lo creyó, pero en realidad hay diferencias, ¿no? Que en el camino nos vamos dando cuenta, ¿cierto? Entonces, un ítem constituye o son las unidades estructurales que forman los instrumentos de medición y que finalmente nos van a permitir, ¿no?, exteriorizar las respuestas, ¿no?, sobre las cuales, ¿no?, recogemos información y finalmente nos van a permitir medir aquellas características presentes en las variables, ¿no?, sujeto de nuestro estudio o sujetos de nuestra investigación, ¿no? Como bien dicen los especialistas, el ítem, ¿no?, comprende tanto la pregunta como la respuesta, ¿cierto? No es que sea solamente la pregunta, sino que la pregunta y la respuesta, ¿no? Entonces, la pregunta es una situación problemática a la cual el sujeto debe dar una sola respuesta, ¿no? Esta es una definición un poco desde el concepto de test, ¿no? En ese sentido. De tal manera que cuando hablamos de la calidad de la prueba, de la calidad psicométrica del instrumento, no solamente hablamos ya en la actualidad de validez y de confiabilidad del instrumento como una estructura completa, sino también miramos las preguntas que componen el instrumento, porque finalmente son las preguntas las que van a hacer que el instrumento sea instrumento de calidad, ¿no? En ese sentido, una tarea fundamental del que construye instrumentos es conocer cómo se analizan los ítems, cómo se analizan las preguntas, ¿no? Entonces, el análisis de ítems tiene que ver con el estudio del comportamiento individual de cada una de las preguntas, con la finalidad de poder seleccionar, reformular y descartar los ítems en función de las propiedades psicométricas que tienen. Porque a medida que tengan buenas propiedades psicométricas, van a permitirnos construir un instrumento que sea un instrumento adecuado y pertinente a las expectativas de la investigación, ¿cierto? Como en algún momento mencionamos, antes se pensaba, se creía, todavía sigue creyendo, de que un buen instrumento es aquel que tiene muchas preguntas, porque en la medida que tenga muchas preguntas, entonces su nivel de validez y su nivel de confiabilidad va a ser alto. Ciertamente es verdadero, pero entre comillas, ¿no? Porque en la actualidad encontramos instrumentos de 15 preguntas, incluso de 10 preguntas, que tienen un alto nivel de confiabilidad. ¿A qué se debe esto? A que cada una de las preguntas también tienen un adecuado índice de fiabilidad y un adecuado índice de validez. Entonces, eso es lo fundamental e importante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de análisis de ítem, tenemos que tener dos miradas, ¿no? Porque recuerden que básicamente tenemos dos tipos de instrumentos, ¿no? Instrumentos con respuestas múltiples, ¿no?, tipo escala, e instrumentos con respuestas dicotómicas, verdadero y falso. Entonces, no podemos hacernos, digamos, el mismo tipo de análisis de ítem. Cuando hablamos de pruebas de conocimiento o test de rendimiento que van con ese camino, respuestas dicotómicas, verdadero o falso, entonces el análisis de ítem pertinente es todo lo que ven en la diapositiva: dificultad de ítem, discriminación de ítem, índice de fiabilidad, índice de validez y análisis de los distractores
que conforman cada pregunta, cada ítem en el instrumento. Sin embargo, cuando hablamos de instrumentos de respuestas politómicas, ¿no? Caso escalas, caso cuestionarios, que es mayormente lo que empleamos en el tema, en el ámbito educativo, para recoger información sobre la percepción de un determinado constructo variable. Entonces ahí hablamos básicamente de discriminación, ¿no? Entonces nos interesa saber si la pregunta planteada tiene un buen poder de discriminación, y asimismo hablamos de índice de fiabilidad y índice de validez, ¿cierto? Entonces miren que es diferente. Instrumentos como pruebas de conocimiento, dificultad, discriminación, índice de fiabilidad, validez y distractores del ítem. Pero cuando hablamos de cuestionarios o escalas, solamente hablamos de discriminación, índice de fiabilidad y índice de validez, ¿no es cierto? Ahí no podemos hablar de dificultad de ítem y menos podemos hablar de distractores del ítem, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esa primera aclaración. ¿No? Cuando trabajamos el tema de análisis de ítem, hay varias maneras de poder empezar, ¿cierto? Generalmente empezamos con el índice de dificultad, que es lo que la mayoría de los libros plantean. Sin embargo, hay otras propuestas que nos plantea, ¿no?, empezar analizando, ¿no?, la proporción de sujetos que contestan las preguntas. En ese sentido, es adecuado y pertinente realizar lo que denominamos algunos el análisis descriptivo de las preguntas o ítems, ¿cierto? Este análisis descriptivo consiste en determinar, ¿no?, que es la parte más interesante, la capacidad discriminativa que tiene cada pregunta a través de estadísticos descriptivos o medidas descriptivas simples, como son la distribución de frecuencias, su representación gráfica, porque recuerden que cuando elaboramos una tabla de frecuencias, siempre o generalmente se acompaña con una representación gráfica, porque de alguna manera va a permitir complementar lo que la tabla muestra o lo que la tabla presenta respecto al comportamiento de una determinada pregunta en el contexto, ¿no?, de la muestra. En ese sentido es importante. Asimismo, la media es un buen descriptor, la varianza, la desviación típica y, por último, no se puede olvidar, porque es fundamental, el índice de dificultad, ¿correcto? Ahora, la distribución de frecuencias, que nosotros lo conocemos generalmente como tablas estadísticas, aunque en realidad hay diferencias, ¿no?, tiene como objetivo el análisis de las preguntas, es decir, determinar la capacidad que presenta para poder discriminar entre los sujetos con mayor y menor nivel de rendimiento. Miren que esto va dirigido más a las pruebas de conocimiento y test, pero también podemos hacerlo en cuestionarios, ¿no es cierto? En cuestionarios. Una manera práctica de determinar la proporción en que son seleccionadas las respuestas correctas e incorrectas por parte de los sujetos muestreados es a partir de su distribución de frecuencias, ¿cierto? Entonces, acá hay un ejemplito sencillo. Ya en la parte práctica vamos a mirar con más calma todo esto, ¿no? Un investigador, por ejemplo, ¿no?, un investigador aplica una prueba de conocimiento. Aquí estamos utilizando test de conocimiento como sinónimo de prueba de conocimiento. Entonces, un investigador aplica un test de conocimiento conformado por 10 preguntas sobre el tema de prueba de hipótesis. O sea, interesa saber cuándo saben los estudiantes sobre el tema de prueba de hipótesis a un conjunto de 12 estudiantes. Y lo que se pide es hallar la distribución de frecuencias y representación gráfica de una pregunta, que en este caso es la pregunta número 3, ¿cierto? Entonces, nos interesa saber, ¿no?, cuál es la distribución de frecuencias y la representación gráfica de la pregunta número 3, ¿cierto? Entonces, miren, acá hay una tablita donde se han recogido los datos, como pueden ver, de manera horizontal en la parte superior, ¿sí?, de manera horizontal en la parte superior están planteadas las preguntas o reactivos del instrumento. Supuestamente es un instrumento de 10 preguntas, ¿no? De manera vertical puedo ver la cantidad de sujetos a los cuales se ha aplicado el instrumento, que en este caso son 12 sujetos, o sea, una prueba de conocimiento de 10 preguntas aplicado a 12 sujetos. Y en la parte interna, como se dan cuenta, no hay una descripción numérica, sino más bien en forma de letras, porque como es una prueba de conocimiento, ¿no?, es una prueba en donde cada pregunta tiene respuestas que puede ser A, B, C o D, ¿cierto?
y por lógica solamente una es la verdadera, ¿no? Entonces, por ejemplo, miremos la pregunta 3, ¿no es cierto? Ahí está, la respuesta, ¿no? El primer sujeto ha respondido A, el segundo A, el tercero B, y miren que hay sujetos que no han respondido, como el sujeto 6 y el sujeto 10, ¿cierto? Entonces, eso, para esto, ¿no? Porque recuerden que esta es la matriz de datos, todavía no la distribución de frecuencias, esta es la matriz de datos, ¿cierto? ¿No? Lo paso a una tabla de distribución, ¿cierto? ¿No? De esta manera, de esta forma, ¿no? Donde nuevamente en la parte superior están ubicados los ítems, ¿no? Del 1 al 10, ¿no? Y en la parte vertical ya no están los sujetos, sino la estructura que tiene la prueba, es decir, las alternativas, ¿no? Se supone por cada pregunta están la alternativa A, la alternativa B, la alternativa C y la alternativa D. Y además está el número de preguntas no respondidas, que dice omitidos, y el número total de respuestas, ¿cierto? N indica el número de respuestas, ¿cierto? Emitidas. Donde, ojo, no se contabiliza, en este análisis, no se contabiliza la respuesta no respondida. Siempre el análisis se realiza sobre respuestas respondidas. Las omitidas no cuentan, ¿cierto? Y miren, además, en otro color se ha resaltado la respuesta verdadera, ¿no? En la pregunta 1, se supone que la respuesta correcta. En la respuesta 2, ¿no? La B, la respuesta correcta. En el caso de la 3, que nos interesa, la A es la respuesta correcta, ¿cierto? Entonces ahí podemos mirar, ¿cierto? De manera rápida. Por ejemplo, que en el caso de la pregunta 3, ¿cierto? 7 sujetos de 10 que han contestado, ¿no? Han acertado de manera correcta. Y solamente uno, ¿no? Solamente uno no ha contestado, ¿cierto? De tal manera que al contabilizar, ¿no? Sería, ¿no? 7 y 2, 9, 10, ¿no? Los que han contestado y omitido, debería ser 1, lo dice 2. Bueno. Y finalmente, con esta información, elaboramos, ¿no es cierto?, el gráfico, ¿no? Este es el gráfico, y donde se puede ver de manera rápida, ¿no?, la proporción de respuestas de la pregunta número 3, y ahí se puede ver, ¿no?, de que la pregunta A es la que ha tenido mayor proporción de respuestas. Entonces, esta pregunta, de alguna manera, nos permite discriminar entre los sujetos que más saben y los sujetos que menos saben, ¿no? Supuestamente, una pregunta es bueno cuando, sino que el detalle es que aquí se compara, ¿no?, la respuesta de la pregunta en relación con la respuesta del examen, ¿no? Por ejemplo, aplicamos el examen en 12 sujetos, ¿cierto? Si la mayoría, si 5 de los 12, digamos, ¿no?, tienen buenas notas, y de esos 5, ¿cierto?, esta respuesta tiene mayor frecuencia de respuesta, entonces la pregunta tiene buen poder de discriminación, ¿cierto? Pero si imaginamos, si pensamos en el otro lado hipotético, de que de los 12 que han aplicado, los 5 que tienen más nota, ¿no es cierto?, y resulta que esta pregunta, ¿no?, ha sido respondida de manera adecuada, no solamente por los 5, sino por 11, ¿cierto? Entonces, esta pregunta no tendría un adecuado poder de discriminación. O sea, una pregunta tiene un adecuado poder de discriminación en tanto en cuanto los sujetos con mayores puntuaciones en el instrumento tienen también mayores puntuaciones en esta pregunta. Es decir, hay una relación directa entre el puntaje total y el puntaje de la prueba. Entonces, en ese sentido, podríamos decir de que la pregunta tiene buen poder de discriminación. ¿Sí? Otra manera, otra forma de poder describir las preguntas, ¿cierto?, es a través de la media, ¿cierto? Entonces, acá hay otro ejemplito muy interesante, ¿no? La media, por ejemplo, recuerden que
cuando hablamos de medidas estadísticas, ¿no? Nos interesa conocer a veces cuál es el punto medio o promedio de los datos. Eso lo podemos hacer generalmente o a través de la media o a través de la mediana. La media es un buen descriptor, ¿no?, del punto medio de los datos. Por ejemplo, aquí, ¿no?, un estadístico muy útil para analizar las propiedades de una pregunta es la media, ¿cierto? En el caso de las respuestas o alternativa correcta. Por ejemplo, en la siguiente matriz de datos, ¿no?, esta es una matriz de datos de una prueba de conocimiento, ¿no? Recuerden que siempre cuando los ítems son entre 1 y 0, es básicamente un test o una prueba de conocimiento. Pero cuando los ítems, ¿no?, van del 1 al 5, entonces es un cuestionario o una escala. Esa diferenciación hay que tenerla presente siempre, ¿no? En este ejemplo, la siguiente matriz de datos contiene las puntuaciones de una muestra de 10 sujetos, ¿no?, de manera vertical. Los sujetos sobre un test de metacognición, ¿cierto?, que está conformado por 8 preguntas. Miren, ¿no? Aquí de manera horizontal, en la parte superior vemos 8 preguntas, ¿no? Hallar la media de la alternativa correcta, ¿no? Entonces, tenemos aquí la matriz de datos, ¿cierto? Ahora, hay varios procedimientos de poder hallar la media, ¿no? Un procedimiento muy empleado cuando a veces no tenemos el SPS, porque ocurre mucho de que a veces queremos hacer un análisis estadístico y carecemos del SPS o no lo hemos instalado. También podemos emplear el recurso, todos los recursos o fórmulas estadísticas que tiene Excel. Es un buen instrumento para poder desarrollar ese análisis de preguntas, ¿no? Como el caso de estadísticos como la media, mediana, moda, desviación estándar, incluso la varianza y otros. Incluso los análisis de correlación también se pueden realizar a través de las fórmulas estadísticas que tiene Excel, por lo cual en muchos casos resulta importante poder conocerlas o por lo menos tener apuntado cómo se desarrolla, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, en este caso hemos hecho la matriz de datos en el Excel, miren, y simplemente en el Excel hemos aplicado, ¿no?, la fórmula, ¿no?, supuestamente en la parte inferior donde queremos el resultado, hacemos un clic, activamos esa celda y de frente escribimos, ¿no?, igual promedio, porque la media es el promedio, igual promedio, paréntesis, ¿no?, B3, porque ahí empieza, 2 puntos, hasta B12, que es la última celda, paréntesis, cerramos paréntesis, le damos Enter y automáticamente el Excel nos va a arrojar el valor promedio, resultado de ese rango de datos, ¿no?, que hemos hecho ingresar en la máquina, ¿no? Entonces, y de esa manera jalamos simplemente y vamos a obtener el valor de la media o el promedio de los datos, ¿cierto? Entonces eso también resulta importante para poder trabajarlo, ¿no? Otro descriptor importante también es la varianza y la desviación típica, ¿cierto?, ¿no? Recuerden que si bien es importante conocer cuál es el punto medio de los datos, también nos interesa mucho conocer cuánto los datos se dispersan alrededor de ese punto medio que es la media, ¿no? Es como si de pronto yo tengo 100 datos, ¿cierto? Supuestamente el dato 50 es el promedio, o debería ser el promedio, sino que a veces los datos pueden tener una composición homogénea o una composición heterogénea. Ya hemos indicado de alguna manera que cuando los datos tienen una composición homogénea, un buen descriptor de ese punto medio es la media. Pero cuando los datos tienen una composición heterogénea, ya la media no es un buen descriptor del punto medio, ¿cierto? Porque puede ser que haya números muy altos o números muy bajos. Entonces, esa disposición heterogénea, ¿no? Entonces, para poder determinar si la media realmente está describiendo los datos de manera correcta, ¿cierto?, entonces lo que hacemos es obtener su varianza y obtener su desviación típica, ¿cierto? Entonces, ambos nos dan, ¿no?, nos dan una medida del nivel de dispersión de los datos alrededor de ese punto medio. Solo que en el caso de la varianza, ¿no es cierto?, nos da el promedio de dispersión, pero al cuadrado. Y la desviación típica nos da el promedio real de dispersión. Por lo cual, siempre lo que hacemos es hallar la varianza y sacar la raíz cuadrada de la varianza, que es la división típica. Y nos quedamos con la división típica porque es mejor descriptor del nivel de dispersión de los datos respecto a la media, ¿no es cierto? Porque como mencioné, la varianza es un promedio de la dispersión
al cuadrado, y la desviación típica simplemente es el promedio de dispersión de los datos, ¿no? Pero ambos se complementan, ¿no? Entonces, en este caso también podemos trabajar en Excel, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un ejemplito. Se supone que son 8 datos, ¿no? Aplicados en 10 sujetos, ¿no? Y para poder obtener tanto la varianza como la desviación típica, generalmente primero trabajamos con fórmulas, ¿no? Es decir, hallamos P, ¿no? P en este caso es igual al promedio de los sujetos que responden de manera correcta a la pregunta, ¿cierto? Entonces, cuando hallo P, lo que estoy hallando es el promedio de los datos de aquellos que han respondido de manera correcta, ¿cierto? Entonces, lo mismo, ¿no? Saco aquí el promedio, ¿no? Ingreso los datos que no, igual promedio, que va desde el rango que voy a sumar, y simplemente la máquina lo suma de manera automática. Y Q es la diferencia, ¿no?, entre 1 y P, ¿cierto? Por ejemplo, acá, ¿no? Q es igual a 1 menos P. Se supone que 1 menos 0.5, 0.5. 1 menos 0.4, 0.6, ¿no? Y de esa manera voy a obtener, ¿no?, tanto el valor para P, que es el promedio, como el valor para Q, ¿no?, de los datos de esa tablita, matriz de datos, ¿cierto? Y con esos valores ya puedo hallar la desviación típica, ¿no? Entonces, en esta tablita, por ejemplo, está de manera mucho más completa los datos, ¿no? Por ejemplo, en Excel también puedo hallarlo, ¿no? Comienzo a analizar esta matriz de datos, se supone que los 8 datos, miren, ¿no? Se supone que hay 10 sujetos para cada pregunta, ¿no? Comienzo a contar, se supone que en este caso N es igual a 10 para todos los casos, porque se cuenta que en todos los casos siempre han respondido, ¿cierto? ¿No? Porque cuando ha marcado la respuesta verdadera es 1, y cuando ha marcado la respuesta falsa es 0, ¿cierto? Si hubiera alguna rayita, significa que ahí no ha habido respuesta, por lo cual no se contaría, ¿no? N es el número de sujetos que han respondido cada pregunta, se hayan equivocado o no se hayan equivocado en su respuesta, ¿cierto? Entonces, N en todos los casos es igual a 10, porque en todos los casos, ¿no?, los 10 sujetos han respondido las 8 preguntas, ¿no? Equivocándose o no equivocándose, pero han respondido las preguntas, ¿cierto? Número de acierto, ¿cierto? Esa es otra cosa, ¿no? El número de acierto, identificado como A, me va a indicar el número de sujetos que han acertado la respuesta, ¿cierto? O sea que tienen 1, porque 1 es igual a verdadero, ¿no? Y abajo, la E de errores, ¿no?, el número de sujetos que tiene 0, porque 0 es igual a falso o haberse equivocado, ¿no? Hallo P, ¿no? P, ¿no?, que básicamente es A sobre N, mire, hallo Q, y con la maquinita en Excel puedo hallar la varianza, ¿no? Recuerden que para hallar la varianza será igual var, y tengo dos opciones, ¿no? Igual var P o igual var S. Supuestamente, sí, estoy trabajando con los datos de la población, la varianza sería igual var P, ¿no es cierto? Pero si estoy trabajando con los datos de la muestra, como en estos casos, igual var S, ¿no es cierto? Y entre paréntesis, ¿no?, obtengo la varianza y la desviación típica, miren, ¿no? Una manera de poder leer esos datos es entender qué cosa significa la varianza y entender qué cosa significa la desviación estándar. Miren, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la varianza va, ¿no?, desde 0, ¿no?, hasta 0,25, que es su valor máximo, ¿cierto? Entonces, cuando la varianza es más cercano a 0, tiene menor capacidad discriminativa. Y cuando es más cercano a 0,25, su capacidad discriminativa será mayor, ¿no es cierto? Entonces, la medida de la varianza, en este caso, será entre 0 y 0,25. Más cercano al 0, ¿no?, menor capacidad discriminativa. Más cercano al 0,25, mayor capacidad discriminativa, ¿cierto? En el caso de la desviación estándar, ¿no?, también va de 0 hasta 0,50. Entonces, en nuestro análisis, cuando la desviación estándar, resultado de ese análisis, está más cerca del 0, significa que su capacidad discriminativa es menor. Y cuando está más cerca al 0,50, su capacidad discriminativa será mayor. Entonces, esta es una primera forma de análisis descriptivo, ¿cierto? ¿Hasta aquí alguna preguntita, jóvenes?
Profesor, ¿y cómo se saca la varianza y la desviación típica? Hay varias maneras, por si acaso, ¿no? Una a través de la fórmula, otra a través del Excel u otra a través del SPS. En el SPS es bien sencillo. Cuando trabajamos con el Excel, ¿no? Simplemente, por ejemplo, acá, supuestamente le doy clic o activo la celda, como dicen ustedes, y ahí escribo, ¿no? Igual var, cuando quiero varianza. Y ahí tendría dos opciones, cuando es Excel, ¿no? P o S. Sería igual var P cuando mis datos son de una población, ¿cierto? Digamos que he aplicado mi instrumento, mi prueba de conocimiento a un conjunto de sujetos, ¿no? Que son 20, y esos 20 son toda la población. Entonces ahí sería igual var P, ¿no es cierto? Porque sería varianza sobre los sujetos de la población. Pero si fuera una muestra, entonces sería igual var S. Entonces esa es la diferencia en Excel, simplemente, ¿no? Y de ahí abro paréntesis, ¿no? Y escribo, ¿no? Si aquí esta primera celda es B1, ¿no? B1, 2 puntos, si esta será B10, pues no, B10, cierro paréntesis y enter, ¿correcto? Y la máquina de manera automática me arroja el valor de la varianza, ¿cierto? Y aquí simplemente, cuando hacemos clic, simplemente aparece un recuadrito, lo jalamos y ya tendríamos la varianza, ¿correcto? No sé si me entendiste esa partecita. Muchas Claro. gracias, profesor. Ahora, en el caso del SPS, por ejemplo, en el caso del SPS, simplemente ahí ingresamos los datos en el SPS, ¿no? Nos vamos ahí, me parece que acá, a ver, un ratito. Entonces, miren, acá hay un caso, no sé si pueden verlo. Miren acá arriba, pueden ver el Excel. ¿Pueden ver el Excel? Sí, profesor. Entonces, miren acá, por ejemplo, he querido sacar es la varianza de estos 20 datos de la primera pregunta. Entonces, miren, ¿no? Supuestamente activo ahí, escribo igual var P, pues en este caso son los datos de la población, y paréntesis, desde B5, 2 puntos hasta B4. ¿Se dan cuenta? Cierro paréntesis, enter, y la máquina de manera automática me arroja el valor de la varianza. ¿Se dan cuenta? Jalo y ya tengo el valor de la varianza. ¿Cierto? A eso me refiero, ¿no? Entonces, esa es una manera práctica de poder hallar la varianza también, ¿no? Ahora, en el SPS, la varianza está en descriptivo, ¿no? Nos vamos a analizar descriptivo, activamos la tablita y uno de los estadísticos que me pone el SPS para poder analizar, ¿no? Los datos, ¿no? Está la varianza y la desviación típica, que también puedo obtenerlo de manera directa de ahí, ¿cierto? Y la desviación típica también es una fórmula que también está en el Excel, ¿no? ¿Cierto? También, ¿no? Igual desviación típica, ¿no? Hago mi rango para ingresar los datos y voy a obtener el valor de la desviación típica, ¿sí? Sino que lo vamos a ver ya en la parte práctica, vamos a ver de manera directa las diferentes maneras cómo se halla la varianza y cómo se halla la desviación típica, cómo se halla la media, ¿cierto? Ahora más que todo, digo, ahora más que todo, vamos a ver la explicación de cuáles son las fórmulas que me permiten hacer la descripción de los datos, básicamente, ¿no? De las preguntas, ¿no? A nivel descriptivo, ¿sí? ¿Alguna otra preguntita hasta aquí? Sí, profesor, disculpe, buenos días. Sí, sí. Una consulta. Existe, creo, la desviación muestral y la desviación poblacional, ¿verdad? Media. Ah, Claro. pero no hay muestral y poblacional y creo que las fórmulas ahí difieren. ¿Nosotros cuál usaríamos? No, generalmente nosotros trabajamos con muestras, pues. Así que trabajaríamos con la muestral nada más, ¿cierto? Sino que hay algunos casos en los cuales, ¿no? Por ejemplo, trabajamos con los datos de la población. Ahí sería con los datos de la población, ¿no? Pero mayormente trabajamos con datos muestrales, así que trabajamos solamente con todas las fórmulas, sea varianza, desviación típica, que se refiere a detalles de la muestra, pues nada más, no hay problema ahí, ¿cierto? Ok. ¿Alguna otra preguntita? Profesor, disculpe, yo no le he entendido esta parte cuando dice menor o mayor capacidad discriminativa del ítem.
Ya. qué se refiere exactamente? No, sino que, a ver, vaya, un ejemplo es la forma más fácil, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Sino que esto se entiende en dos contextos primero, ¿no? En el contexto de pruebas de conocimiento y en el contexto de pruebas de percepción, ¿cierto? Porque recuerden que tenemos dos tipos de instrumentos. Instrumentos de rendimiento, que son básicamente pruebas de conocimiento, pruebas objetivas, y aplicamos cuestionarios, que son instrumentos de percepción, ¿cierto? Y la discriminación se define de maneras diferentes ahí, ¿no? Pero vayamos a lo que es discriminación en pruebas de conocimiento, ¿cierto? Imaginemos que aplicamos la prueba, una prueba, a 20 alumnos, ¿cierto? De esos 20 alumnos, de esos 20 alumnos, 10 alumnos tienen los mejores promedios, las mejores notas, ¿no? Han sacado, digamos, 18, ¿no? Y la mayoría está jalado, digamos, ¿cierto? Entonces, si yo quiero saber la discriminación de la pregunta 5, ¿no? Entonces, si la pregunta 5 tuviera buena discriminación, entonces solamente hubiera sido contestado por esos 10 alumnos que tienen buenas notas, ¿cierto? ¿No? Porque supuestamente está discriminando en lo que tienen mejor rendimiento respecto al tema que he preguntado. Pero si esa pregunta número 5 que quiero analizar no solamente hubiera sido contestado por los 10, sino por los 20, entonces no está discriminando entre los que saben el tema y los que no saben el tema. Entonces, la discriminación tiene que ver con eso. Es la relación entre los resultados del ítem y los resultados del instrumento. Entonces, esa es discriminación, ¿cierto? Entonces, una buena pregunta tiene un buen poder de discriminación. Si una pregunta no tiene buen poder de discriminación, entonces no tiene fiabilidad, ¿cierto? ¿Correcto? Entonces, por ahí va la discriminación. ¿Sí? No sé si me entendiste. Otro ejemplito. ¿Se entendió la...? Algo, profesor, sí le he entendido algo. A ver, Algo. Con los ejemplos de repente se aclara un poco más. Claro, no te preocupes. Ok. Sino que de repente son conceptos nuevos, pero no creo que sean tan nuevos, ¿no? Pero bueno. ¿Alguna otra preguntita de aquí? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vayamos a ver lo que es el índice de dificultad. No, generalmente cuando miramos análisis de ítem, la mayoría de los libros de psicometría sobre todo, empiezan con el índice de dificultad, ¿cierto? Entonces es uno de los parámetros más conocidos para poder determinar ¿no? La calidad psicométrica de los ítems, ¿no es cierto? Por ejemplo, el índice de dificultad, como dice acá, es un indicador que cuantifica el grado de dificultad de una pregunta, por lo que su cálculo se realiza para ítems que forman partes, básicamente, ¿no? de pruebas de rendimiento óptimo o pruebas de ejecución máxima, que son básicamente las pruebas objetivas o pruebas de conocimiento que nosotros conocemos en el campo de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Una manera de poder definirlo, ¿no? es la proporción de sujetos que responden de manera correcta a un ítem entre el número total de sujetos que intentan resolverlo, ¿cierto? Multiplicado por 100. Ahora, me voy acá un ratito. No sé si le he puesto acá un ratito. Cuando hablamos de índice de dificultad, ¿no? en pruebas de conocimiento, generalmente, esta es una regla a veces, ¿no? Generalmente la estructura debe ser, ¿no? de que debo poner el 50% de preguntas de dificultad media, ¿cierto? El 50% de preguntas de dificultad media, 20% de preguntas fáciles, 20% de preguntas difíciles y el 5% de preguntas muy fáciles y 5% de preguntas muy difíciles. Entonces, una prueba que tenga estructura en cuanto a su nivel de dificultad, supuestamente será una prueba óptima y adecuada. Y por lógica debe tener un buen índice de fiabilidad, ¿cierto? Entonces es importante poder notarlo, ¿no? Seguimos donde estamos. Profesor, una consulta. A ver, te escucho. Justo hablando de la dificultad, yo tenía una duda acerca, de esto de las pruebas. En una prueba, en un test, ¿se podría incluir una variedad de tipos de preguntas?
por ejemplo, dicotómicas, politómicas y tal vez una pregunta abierta? Pero primero hay que analizar qué tipo de diseño de investigación estás empleando. Claro, justo por eso, La mi estructura duda, del ¿no? instrumento que tú emplees está en función del diseño que emplees. Si tú empleas Ya. un diseño netamente cuantitativo, todas las preguntas son cerradas, ¿cierto? Estructura dicotómica, verdadero y falso. Si tu diseño es mixto, porque podría serlo, ahora se está pidiendo muchos trabajos de cuasi experimentales que se inclinen por el diseño mixto, sobre todo en el nivel doctoral, entonces ahí tú puedes incluir, ¿no?, respuestas politómicas, respuestas abiertas, ¿cierto? El problema es que su nivel de análisis es un poquito más complejo. No es que sea difícil, sino que es un poquito más complejo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tú tienes preguntas abiertas, lo que tienes que hacer es ya triangulación, ¿cierto? Codificación y decodificación, entonces el nivel de análisis es un poquito más complejo. Y por las experiencias que he visto, hay poca experiencia en las universidades respecto a este tipo de análisis cualitativo, ¿cierto? Ahora que el doctorado, por ejemplo, tiene 3 años, entonces se está viendo, no, se está aprovechando la oportunidad para que los doctorandos se especialicen también en lo que es el análisis cualitativo, ¿no?, y hagan investigaciones de este tipo, lo cual me parece interesante, ¿no? Yo te aconsejaría que si es maestría, entonces simplemente no vayas por una prueba de conocimiento que sea netamente objetiva, ¿no?, por su facilidad de análisis. Ese es el detalle, Sería ¿no? dicotómica y politómica, podría usar ambas, ¿verdad? No ¿O solo sería muy una? adecuado. Porque politómica es mayormente para pruebas para instrumentos de investigaciones no experimentales. Por ejemplo, hay algo que en la actualidad se está discutiendo mucho acá en Perú, en otros lados de repente no tanto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipos de instrumentos emplear en investigaciones experimentales? Si ustedes revisan las tesis, se van a dar cuenta de que hay investigaciones que son experimentales o cuasi experimentales, pero que tienen pruebas objetivas, pero también que tienen algunos cuestionarios, se dan cuenta. Pero el detalle es que desde el punto de vista del diseño metodológico no debería ocurrir eso, ¿cierto? Porque en una investigación experimental la característica es, ¿no?, determinar si tu propuesta mejora el rendimiento, ¿cierto? Claro. Y la única manera de poder determinar si hay una mejora en el rendimiento es a través de una prueba, ¿cierto? Y Así esa es es. una prueba de conocimiento. Si tú le tomas un cuestionario, lo que estarías haciendo es decir, ¿no?, lo que estarías haciendo es preguntarle, ¿aprendiste matemática? ¿Sabes cuánto es la raíz cuadrada de 24 más No raíz sería cuadrada de válido. 15? Es decir, le estarías preguntando si sabe. Entonces ahí no hay la certeza si el alumno realmente mejoró su aprendizaje o no mejoró su aprendizaje. Ese es el primer detalle, el primer problema. Y el otro problema es que están incluyéndose variables, ¿no?, variables que tienen un tratamiento no experimental, ¿no?, como por ejemplo la inteligencia emocional, ¿cierto? Y la inteligencia emocional, por lógica, la mides con una escala, ¿no? Entonces, y la están poniendo como investigaciones experimentales, ¿cierto? Cuando el diseño ahí, lo que debería ser es un diseño mixto. Sin embargo, están poniendo en un diseño netamente experimental, ¿no? Entonces, esos detalles están ocurriendo. Profesor, entonces, para una prueba de conocimiento, ¿qué tipo de preguntas? Es lo que hasta ahorita no me queda claro, la verdad, y estoy en duda porque mi instrumento es una prueba de conocimiento. No, solamente prueba de conocimiento. Ya, pero ¿qué tipo de preguntas? ¿Politómicas o No, dicotómicas? son dicotómicas. Dicotómicas en el sentido de la respuesta, ¿sabes? Porque yo pongo una pregunta, ¿no?, ¿qué es la célula? Pongo 4 alternativas, ¿no es cierto? O 6 alternativas. Pero es dicotómica porque solamente una verdadera. Todas las demás son falsas. Ah, ya, ok. ¿Te das cuenta? No es porque tenga 4 posibilidades de respuesta, sea politómica. No, esa es dicotómica. ¿Y por qué? Porque solamente una es verdadera. O sea, solamente uno vale 1. Y todas las demás que marca es falsa. O sea, todas las demás valen 0. En ese sentido es dicotómica. En cambio, en la respuesta de percepción, como son los cuestionarios, es diferente, ¿no? Porque yo pongo no, nunca, casi nunca, a veces, siempre, casi siempre, ¿cierto? Y las 5 son posibilidades reales de respuesta, porque puede marcar nunca, vale 1. Puede marcar casi nunca, vale 2. Puede marcar a veces, vale 3. Puede marcar casi siempre, vale 4.
y puede marcar siempre, vale 5. O sea, todas las respuestas marcadas tienen un puntaje, ¿no? Que van al proceso de análisis de data. En cambio, en lo otro no, pues. Es dicotómica porque solamente una es verdadera, vale 1 y todo lo demás valen 0, ¿cierto? En ese sentido, en la diferencia de dicotómico y politómico. Así es. Gracias. Aunque he visto un libro que hace otra diferencia. Yo no soy muy de acuerdo con esa diferencia, por eso no la menciono, pero hay otras diferencias que también se hacen, con las cuales no estoy muy de acuerdo, ¿no? Yo simplemente digo, no, dicotómica y politómica en ese sentido. Es el que me parece más adecuado. Bien, otra preguntita, jóvenes. Bien, acá también lo mismo, cuando hablamos del índice de dificultad, hay dos maneras de calcularla. Una, yo puedo, cuando tengo un instrumento, que es básicamente ese para pruebas de conocimiento, esto no es aplicable, el índice de dificultad no es aplicable a cuestionarios o escalas, ¿cierto? Es aplicable a test o pruebas de conocimiento, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, yo puedo hablar del índice de dificultad de la pregunta, ¿cierto? O puedo hablar del índice de dificultad de la prueba. Pudiera ocurrir de que una pregunta tenga buen índice de dificultad, pero la prueba tenga mal índice de dificultad, ¿no? Podría ocurrir, ¿no? Pero básicamente eso, ¿no? Ahora, ¿cómo calculo el índice de dificultad? ¿No? A través de una forma, ID, ¿no? La expresión simbólica puede ser otra, porque algunos libros emplean otra también, ¿no? ID es igual a A sobre N multiplicado por 100, donde ID me indica el índice de dificultad de la prueba, ¿cierto? O de la pregunta reactivo, ¿cierto? El A me indica el número de aciertos de la pregunta, ¿cierto? Y N, el número de aciertos más el número de errores, ¿cierto? Ojo que aquí no se contabiliza las preguntas no respondidas. Ojo, recuerden que N es la sumatoria de las preguntas contestadas, donde está el número de aciertos más el número de errores, ¿cierto? Entonces, con ese detalle, pasamos al ejemplo, ¿no? Acá hay un ejemplito, miren, que hay un ejemplito, ¿no? Para hallar el índice de dificultad. Y miren, en una prueba de conocimiento. Yo no puedo hallar el índice de dificultad en una escala o en un cuestionario, ¿cierto? Entonces, yo hablo de índice de dificultad en investigaciones experimentales, ¿cierto? Sea preexperimental, cuasi experimental, experimental. Yo no puedo hablar de índice de dificultad en investigaciones no experimentales, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una prueba correlacional, donde yo voy a aplicar un cuestionario para medir el nivel de percepción de los sujetos respecto a la calidad de servicio educativo, yo no puedo hallar a ese instrumento el índice de dificultad, ¿no es cierto? Sin embargo, si yo quiero aplicar una prueba de conocimiento para saber cuánto los alumnos saben sobre prueba de hipótesis, entonces, por lógica, como he aplicado una prueba objetiva, que es una prueba de conocimiento, ahí sí puedo hallar el índice de dificultad de cada pregunta o incluso del instrumento, ¿cierto? Porque el índice de dificultad tiene que ver de manera directa con la confiabilidad del instrumento. Es decir, en pruebas de conocimiento, cuando el instrumento, sus preguntas y la prueba tienen un buen índice de dificultad, por lógica, su nivel de confiabilidad es alto, ¿cierto? Disculpe. Ya le da, creo. Aunque no creo. A ver, entonces, en este ejemplo, un investigador aplica una prueba de conocimiento para conocer el nivel de conocimiento que tiene un conjunto de 10 estudiantes sobre la metacognición. Hay que corregir esa pregunta, ¿no? A continuación se presentan los puntajes obtenidos y se pide hallar el índice de dificultad de los ítems reactivos, ¿no? Entonces, ahí está. Esta es una matriz de datos. Ojo, una matriz de datos. Algunos también se van a dar cuenta que en algunos libros, algunos le llaman matriz de datos, como el que habla, otros le llaman tabla de especificaciones de los datos. Podría ser, sino que el concepto de tabla de especificación es un poco extraído del ámbito de la evaluación, ¿cierto? Pero es más adecuado llamarle matriz de datos, ¿no? Entonces, en la parte superior están las preguntas, ¿no? Como pueden ver, son del 1 al 8 preguntas. En la parte vertical vemos los sujetos que han respondido, ¿cierto? Que son en este caso 10. Y vamos a ver que cada pregunta respondida de manera adecuada vale 1, ¿cierto? Cada pregunta respondida de manera inadecuada vale 0. Y cuando una pregunta no ha sido respondida,
Es decir, no la respondieron, simplemente hay una raya. Entonces, 3 posibilidades de respuesta. O respondió a la pregunta, o no respondió a la pregunta, ¿cierto? Y si respondió a la pregunta, ¿lo hizo bien, de manera correcta, o lo hizo mal, ¿no es cierto? Ese es el detalle, ¿no? En la parte superior, al final, está el total. Hemos sumado, ¿cierto? El número de respuestas correctas, de manera vertical, ¿cierto? Y en la parte inferior, ¿no?, hacemos el primer conteo, ¿no?, del número de aciertos, o sea, cuántas personas acertaron cada pregunta y cuánto vale n. Recordando que n no es la cantidad de preguntas, sino la cantidad de preguntas contestadas, sea mal o sea bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren, ¿no?, A, que es acierto. En el primer caso, nadie respondió la pregunta número 1. Para la segunda pregunta hay 4 aciertos. 1, 2, 3, 4. En el 3, 1, 2, 3, ¿cierto? Por ejemplo, en el 7, tenemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cierto? Y finalmente, N es el número de preguntas contestadas, ¿no? Primera pregunta 10. En la pregunta hay 7, ¿cierto? ¿Por qué 7? Porque hay 3 personas, que no han contestado a la pregunta número 2. O sea, n vale 7. ¿Cierto? En la tercera pregunta, n vale 8. ¿Por qué? Porque hay 2 personas, 2 alumnos, que no han contestado a la pregunta número 3, ¿no? Entonces, de esta manera, hacemos nuestro primer análisis para determinar primero el número de aciertos y el valor de n, ¿cierto? Ahora, entonces, por ejemplo, dice, no, si deseamos encontrar, por ejemplo, el índice de dificultad de la pregunta número 5 de la prueba, observamos que a esta pregunta han respondido de manera correcta 6, ¿no? Miro, a 6 han respondido de manera correcta, ¿no? Y para este caso, n vale 8. Si bien han sido evaluados 10, n vale 8, ¿cierto? No vale 10, ¿no es cierto? N vale 8. ¿No? Han sido evaluados 10, pero n vale 8, ¿no? Entonces, reemplazo en la formulita. Eso ya se puede hacer de manera operativa, aunque algunas máquinas lo hacen de manera directa, ¿no? Entonces, el índice de dificultad será igual al número de sujetos que han contestado de manera correcta, ¿cierto?, sobre el número de sujetos que han respondido a la prueba, multiplicado por 100, ¿cierto? En este caso, resolviendo esta operación sencilla, es igual al 75%, ¿cierto? Luego ese resultado, para poder saber qué cosa significa, lo comparo con una tablita, ¿cierto?, que me permite entender el significado de ese valor resultado. ¿No? Si está en 75%, significa de que esa pregunta, es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque el 75% está entre el rango 50 y 84%, que es el rango de índice de dificultad de las preguntas que son relativamente fáciles, ¿no es cierto? Por lo tanto, el número 5 de la prueba sobre metacognición tiene un índice de dificultad del 75%, valor que se encuentra en la escala del rango relativamente fácil, ¿no es cierto? Entonces miren cómo hemos analizado una preguntita de una prueba para conocer cuál es el índice de dificultad que tiene, ¿cierto? Ahora, lo mismo se puede hacer para conocer el índice de dificultad de la prueba, ¿cierto? Por ejemplo, para calcular el índice de dificultad de la prueba en su totalidad, ¿no?, trabajamos con la siguiente fórmula, ¿no? ID será igual a la media sobre M multiplicado por 100, donde ID es índice de dificultad de la prueba, la media, promedio de puntajes obtenidos en la prueba, y M, puntaje máximo obtenido en la prueba, ¿no es cierto? Entonces, del ejemplo anterior tenemos que el promedio de los puntajes es 3.8 y el puntaje máximo de la prueba es 8, ¿cierto? Me parece que acá no. Reemplazando la fórmula, entonces el índice de dificultad es igual a 47,5, ¿cierto? 47,5. Entonces, esta prueba tiene un índice de dificultad relativamente difícil, ¿no es cierto?
Entonces, miren cómo el índice de dificultad de la pregunta no es lo mismo que el índice de dificultad de la prueba, ¿cierto? Entonces, eso es importante poder notarlo también. Profesor, disculpa, ¿le puedo hacer una pregunta? A ver, dime. Profesor, ¿qué tal? Me parece excelente su exposición. Una consulta, ¿esta prueba se tendría que aplicar en la prueba piloto? Esta es una de mis preguntas. Y la dos es, eh, si tiene algún libro, fuente, de lo que, para poder ahondar en ese tema, me parece interesante. Muchas gracias. Ok. A ver, sino que recuerden que cuando hablamos de la prueba piloto me permite analizar el instrumento como tal, ¿cierto? Y a esos resultados yo le saco la confiabilidad, ¿cierto? Del instrumento, de las preguntas, y puedo hacer incluso un análisis más detallado, que son el análisis de ítem para poder determinar, ¿no?, su índice de dificultad, su índice de fiabilidad, su índice de discriminación. Entonces, es en la prueba piloto, a los resultados de la prueba piloto, no a la prueba aplicada a la muestra, ojo, porque se supone que cuando yo aplico mi instrumento a la muestra, significa que mi instrumento ya está ok, ya está analizado, ya sé cómo es, ¿cierto? Esos detalles lo averiguo en la aplicación del instrumento a la prueba piloto, que es básicamente para hallar la confiabilidad, ¿no es cierto? Porque la confiabilidad es hallar no solamente la confiabilidad, como dije hace un momento, ¿no? Hallar la confiabilidad de un instrumento, no solamente hallar la confiabilidad del instrumento, sino hallar la confiabilidad de sus dimensiones y sus preguntas. Y esto pasa, porque cuando llamamos la fiabilidad de la pregunta, esto pasa por su análisis de dificultad, su discriminación, su fiabilidad propiamente dicha, incluso su validez como pregunta. Porque lo mismo que tiene el instrumento, tiene la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ahí, ¿cierto? Y ahora sí hay buenos libros. Por ejemplo, uno de los libros que yo he puesto en la plataforma, me parece que es el libro de Barbero, que tiene un análisis muy bueno respecto a lo que es la estructura de las preguntas para poder realizar su análisis, ¿no?, de dificultad, de discriminación, de fiabilidad, etcétera, ¿no? El libro de Barbero es muy bueno para ver eso, ¿no? Ya el próximo año, terminándose la cuarentena, yo voy a recomendar mi libro. Ahorita no lo puedo recomendar, pues, ¿no? No ha sido publicado. Bien. ¿Alguna otra preguntita, jóvenes? Profesor, ya, me parece excelente su respuesta. Una última consulta. A ver. Siempre tenía esa mala, no he comprendido bien esa parte. ¿Qué diferencia hay entre confiabilidad y fiabilidad? No, son sinónimos, es lo mismo. Son Sino que el sinónimos, sí, detalle- claro, sino que- porque hay libros sino que que le el detalle- tocan de manera distinta. Ujú. No, sino que el detalle ocurre que generalmente los metodólogos, los psicometristas, cuando se refieren cuando hablan de confiabilidad, se están refiriendo al instrumento. Y cuando hablan de fiabilidad, se están refiriendo a la pregunta. Pero finalmente es lo mismo, ¿no? Porque los metodólogos, lo que trabajan metodología, ellos hablan de fiabilidad cuando se refieren al instrumento y la pregunta, así que no hay problema. O sea, son lo mismo en realidad. Así es. Sino que el detalle es que la fiabilidad para hallarla es más compleja, eso sí. En cambio, la confiabilidad es más simple. Entonces, la diferencia sería en cómo se encuentra cada uno, nada más. ¿Cierto? Pero finalmente es lo mismo, no hay problema. Así es. Es como cuando hablamos de preguntas, ¿no? Por ejemplo, nosotros, los que hacemos de evaluación, decimos preguntas, ¿cierto? Los de psicometría los que hacen psicometría le dicen ítem o reactivo, ¿no? Hay, por ejemplo, no es común ver la palabra pregunta refiriéndose a una pregunta, ¿no es cierto? Sino es más común decir, ¿no? Qué sé yo, ítem, ¿cierto? En otros contextos le dicen reactivo, ¿no? Pero finalmente, ítem, reactivo, pregunta es lo mismo, ¿cierto? Lo mismo en los casos de fiabilidad y confiabilidad, ¿cierto? Salvo que haya algo que no haya visto, pero yo he visto que es lo mismo en realidad. Así es. ¿Alguna otra preguntita, jóvenes? A ver. Seguimos entonces. Entramos en el campo de la discriminación. Aquí vamos a entrar poco, porque hay mucha data, mucha información respecto a lo que es la discriminación de los ítems, ¿cierto? Incluso hay varios métodos. Generalmente cuando hablamos de discriminación de los ítems, ¿no?, trabajamos en función de dos métodos, ¿no? La división en grupos extremos o los métodos de correlación, que también son muy buenos y adecuados, ¿cierto?
Ahora, discriminación de los ítems consiste, y acá está un poquito, ¿no? Consiste en determinar en qué medida una pregunta discrimina entre estudiantes de distinto nivel de rendimiento, debido a que es contestado en mayor proporción por aquellos estudiantes que tienen mejores resultados en la prueba aplicada, ¿cierto? Entonces, eso es lo que de alguna manera, lo dije de otra manera, ¿no? Pero esa es la discriminación de los ítems, ¿no? Ahora, uno de los métodos para poder hallar la discriminación de los ítems, ¿cierto?, es a través de los grupos extremos, para lo cual se elabora una matriz de datos de la prueba, se ordenan las puntuaciones de menor a mayor y se separan en dos extremos, ¿no es cierto? Algunos especialistas dicen que cada grupo debe estar conformado por 27%, otros hablan de 33%. El detalle es que cuando mi muestra sobre la que he trabajado y he aplicado mi instrumento es grande, entonces yo puedo formar grupos del 27%, pero cuando trabajo con muestras pequeñas, ¿no?, entonces los grupos, digamos, tenemos el 33%, eso sí es importante, ¿no? De tal manera que los grupos se separan, ¿no?, aquellos que están en la parte superior, GS, con las puntuaciones más altas, y aquellos que están en la parte inferior con las puntuaciones más bajas, ¿no? Entonces, este es el detalle. Ahora, el índice de discriminación se calcula a través de una formulita, ¿no?, de manera más simple. Se van a dar cuenta que hay otras maneras de poder hacerlo. Voy a mostrar solamente algunas por cuestiones de espacio, ¿no? En discriminación será igual a la diferencia del grupo superior menos el grupo inferior, ¿no?, dividido sobre el número de sujetos que contestan la prueba, multiplicado por 100, ¿cierto? Un ejemplito. Un investigador aplica una prueba para determinar el nivel de conocimiento que tienen 12 sujetos, 12 estudiantes, sobre la disonancia cognitiva, ¿cierto? A continuación se presentan los puntajes obtenidos, se pide hallar el índice de discriminación de los ítems reactivos, ¿no? Recordemos que la disonancia cognitiva es un término muy empleado en psicología, cuando, ¿no?, se refieren a aquellas personas que predican algo y hacen lo contrario, ¿no es cierto? Por ejemplo, dicen, últimamente he escuchado mucho que dicen que los docentes somos disonantes cognitivos, en el sentido de que nuestro lenguaje es constructivista, pero cuando evaluamos, nuestra evaluación es conductista, es decir, una cosa predicamos y otra cosa es lo que hacemos. En ese caso, hablamos de la disonancia cognitiva, ¿no? Un ejemplo simple, ¿no? A ver, entonces, en ese caso de la discriminación por grupos extremos, ¿no?, ahí está la matriz de datos, se ha aplicado una prueba de conocimiento, ¿no? Dense cuenta que si es 1-0, es prueba de conocimiento, o test de conocimiento también podría ser, de 10 preguntas a 12 sujetos, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que se hace, si queremos hacerlo manual, ¿no?, porque también se puede hacer en Excel o en el SPS, si queremos hacerlo manual, entonces lo primero que tenemos que hacer es una sumatoria vertical, ¿cierto? Sumamos de manera vertical el resultado de cada prueba por cada sujeto para determinar los puntajes de cada prueba y poder saber dónde están los puntajes más altos y los puntajes más bajos, ¿no es cierto? Después hacemos una separación de los grupos, ¿no? En la parte superior, los que tienen mayor puntaje, ¿no es cierto?, GS, y en la parte inferior, los que tienen menor puntaje, ¿cierto?, GI, ¿no?, grupo inferior, ¿no?, GS, grupo superior, ¿no? Y hacemos la sumatoria de los puntajes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la primera pregunta, se ha sumado el GS de la primera pregunta es 2. En el caso del grupo inferior, 1, ¿no es cierto? Entonces así tenemos los puntajes parciales. Y esos detalles los reemplazamos en la fórmula, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos encontrar el índice de discriminación de la pregunta número 3, ¿cierto? De la pregunta número 3. Entonces, supuestamente es la diferencia. Yo en la pregunta número 3, supuestamente su resultado es 4. El grupo superior 4 y el grupo inferior tiene 1, ¿cierto? Entonces, supuestamente la diferencia entre números examinados por 100. En este caso es igual a 75%, ¿cierto? Luego el resultado
se compara con esa tablita, ¿cierto? Y vamos a ver que supuestamente esta pregunta está en el rango máximo, que es 40% a más, lo cual indicaría que la pregunta analizada tiene buen índice de discriminación. Entonces es una forma sencilla de poder hallar también el índice de discriminación de las preguntas, ¿cierto? Que la discriminación por grupos extremos también es válido para la pregunta total, ¿cierto? Ahora, generalmente nosotros en lo que es investigaciones no experimentales empleamos la discriminación basada en la correlación, que es mucho más sencillo, ¿cierto? Hay varios modelos de poder trabajarlo, ¿cierto? Una de las técnicas es la técnica de la correlación a través de biserial puntual. Algunos lo han modificado y lo que hacen es emplear Pearson, ¿cierto? De manera directa para hallar la correlación entre las preguntas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí el coeficiente de correlación a emplearse depende de la naturaleza de las variables. Cuando una variable es dicotómica y la otra es continua, entonces se utiliza correlación biserial, ¿no? Para calcular la correlación se emplea esta fórmula, ¿cierto? Aquí vemos un ejemplo. Por ejemplo, queremos calcular, aquí tenemos una matriz de datos, queremos calcular la discriminación de la pregunta número 3, ¿cierto? Primero hacemos la sumatoria de todas las preguntas, ¿cierto? Y a este total le voy a restar el puntaje de la pregunta, ¿cierto? De la manera, mira que aquí la sumatoria total del primer instrumento es 5, menos el puntaje obtenido por la pregunta 3, 4, ¿no es cierto? La segunda es 8, menos el puntaje obtenido por la pregunta 3, 7, ¿no es cierto? La pregunta 4, por ejemplo, suma 6, menos el puntaje obtenido, 5. La pregunta 3, por ejemplo, no. Suma 3, el puntaje no, es 0, no le resto nada, ¿no? Entonces, de esa manera, voy a obtener otra columna, ¿cierto? Que es la columna del instrumento menos el valor de la pregunta del ítem que vamos a analizar. Y finalmente se establece una correlación entre los puntajes de la pregunta y los puntajes del instrumento menos el resultado obtenido por el ítem, ¿cierto? Entonces, esta correlación lo puedo hacer a través del coeficiente de correlación biserial puntual, pero generalmente lo que se hace en la práctica es realizarlo a través de correlación de Pearson, ¿cierto? Generalmente utilizamos biserial puntual cuando analizamos la discriminación de una prueba de conocimiento, ¿cierto? Una prueba de conocimiento. Pero cuando estamos trabajando con discriminación de cuestionarios, como es en nuestro caso, el procedimiento es el mismo, pero la correlación lo hacemos por Pearson. Es lo que solamente se hace, ¿no? Otros están empleando Spearman también, ¿no? Que pudiera ser, sino que otros, antes de hacer, ¿no?, el proceso de discriminación, lo que hacen es determinar el nivel de distribución de los datos, ¿cierto? Entonces, algunos consideran que es importante, pudiera ser, ¿no es cierto? Lo que hacen es determinar la distribución de los datos. Si los datos tienen distribución normal, emplean el Pearson, y si los datos no tienen distribución normal, están empleando el Spearman, en el caso de instrumentos cuestionarios, por ejemplo, ¿no? Y en estos casos, ¿no?, están trabajando, ¿no?, o biserial puntual o simplemente biserial, ¿no? Aunque el más conocido es biserial en pruebas de conocimiento, ¿no? Entonces, se halla la correlación, ¿cierto? Es una fórmula práctica y la pregunta tiene, ¿no?, una discriminación del 0,53, ¿cierto? Entonces, lo mismo en instrumentos que tienen respuesta politómica, ¿no?, que emplean escala Likert, ¿no? Dentro de ese grupo de instrumentos, la voz no me ayuda, tenemos, ¿no?, las escalas y los cuestionarios. Recuerden que las escalas y los cuestionarios tienen respuestas múltiples, politómicas, y los test y las pruebas de conocimiento tienen respuestas dicotómicas, verdadero o falso, 1 o 0, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de cuestionarios, cualquier tipo de cuestionario, este es un cuestionario de 10 preguntas, aplicado a 15 sujetos, ¿no? Se quiere analizar la discriminación de la pregunta 5, ¿no? Ahí está resaltado, ¿no? Hacemos la sumatoria total, a esa sumatoria le restamos el puntaje de la quinta pregunta, ¿no? Y obtenemos una nueva columna,
y establecemos la relación entre ambas columnas, ¿no es cierto? La pregunta 5 y la sumatoria total del instrumento menos los resultados de la pregunta 5, generalmente a través de Pearson, ¿no es cierto? Generalmente a través de Pearson. Y voy a darme cuenta de que esa pregunta número 5, ¿no? Tiene una relación de 0,74, ¿cierto? 74. ¿Cierto? Entonces, ¿no? Otra manera de hacerlo es directamente también a través del SPS, ¿no? Ahora, de hecho hay varios factores que la voz no me deja. Hay varios factores que van a afectar la discriminación, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? La calidad del instrumento se refleja, ¿no? en la capacidad que tiene para poder discriminar, ¿cierto? Sea en preguntas que pertenecen a instrumentos de respuestas dicotómicas o sean instrumentos que pertenecen a cuestionarios o escalas, ¿no? Entonces, esa discriminación va a depender de la variabilidad de las preguntas, ¿no es cierto? Del nivel de varianza o desviación estándar que pueda tener la pregunta, de la dificultad del ítem, de la composición del instrumento, sea dimensiones o indicadores, ¿no es cierto? Porque generalmente nosotros trabajamos con instrumentos que tienen varias dimensiones, ¿cierto? Y sobre todo, la fiabilidad del test, ¿cierto? Y jóvenes, nos quedamos aquí. Esto ya, el índice de fiabilidad lo vamos a ver la próxima clase. ¿Hacia aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. A ver, escucho. Profesor, en cuanto a lo que usted dice que la correlación Pearson se puede aplicar entonces tanto a cuestionarios como a escalas, ¿verdad? Claro. Ya. Ahora, cuando vayamos a la próxima clase, que es una cuestión netamente práctica, se van a dar cuenta de que se puede hallar, sino que generalmente cuando analizamos datos, estamos acostumbrados a hacerlo de manera directa. Los estadísticos, bueno, los que siguen, lo que tienen estudios estadísticos, saben que para poder analizar los datos, tenemos estadísticos particulares en función del tipo de distribución que tienen los datos. Entonces están los paramétricos y los no paramétricos, ¿cierto? Entonces, si quiero saber si mis preguntas del instrumento, de un cuestionario, por ejemplo, o de una prueba de conocimiento, tienen una buena discriminación, lo adecuado, se debería hacer así, es saber cómo se están distribuyendo esos datos que voy a analizar, ¿cierto? En el caso de pruebas de conocimiento, si tienen distribución normal, biserial puntual. Si no tuvieran distribución normal, biserial. Si es cuestionario o escala, tiene distribución normal, Pearson, para la discriminación. No tiene distribución normal, entonces lo que hago es utilizar su homólogo, que es Spearman. Ese es el detallito, ¿cierto? ¿Sí? Pero finalmente, cuando lo metemos en el SPS, lo que hacemos es sacarlo de manera automática y la máquina de manera automática realiza el proceso. Y la máquina no nos dice, claro, si ha empleado, si tiene distribución normal o no tiene distribución normal, si ha empleado Pearson o no ha empleado Spearman, porque todo lo junta y arroja un solo resultado donde vamos a ver, ¿no? varios datos para poder entender, ¿no? La calidad del ítem del instrumento que estamos analizando. Ese es el detalle también. Ya en la próxima clase nos vamos a ver con un poquito más de calma en la práctica, sea en el Excel, en su versión Excel, o sea en su versión SPS, según sean las condiciones del caso, ¿sí? ¿Alguna otra preguntita, jóvenes? Otra pregunta. Bien, nos quedamos acá entonces. Descansamos unos minutos, me parece que son 20.